Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a tener la sesión Reproducción Comunal de la Vida, Parentesco, Uso y Propiedad de la Tierra. Em, Según los textos que hemos estado mandando o que las colegas mandaron a ustedes y que van a servir para apoyar esta sesión, em, pues tiene como objetivo comprender las luchas de las mujeres en tierras comunales. Creo que es importante hacer esta distinción. Las luchas de las mujeres indígenas al interior de las temas comunales están inscritas en un campo de poder y en un campo, digamos, de resistencia, en la medida en que hoy día, y bueno, desde siempre, las tierras comunales, aunque en este momento de manera más focalizada, las tierras comunales siempre han sido objetivos de extinguir en el momento de la instalación de la propiedad privada o en este preciso momento en el cual la expropiación de las tierras comunales son, digamos, las bases de donde se sientan eh, varios de los proyectos de la política extractiva, del régimen político extractivista que hoy día aparecen como forma de organizar las formas de producción en América Latina. En ese sentido, pues las mujeres luchan por conservar sus tierras comunales al mismo tiempo que también luchan para que estas formas de expropiación estatales no sean posibles y no sean llevadas a cabo. En ese doble registro, en esa doble dimensión de las luchas, es que es preciso comprender las estrategias desde donde las mujeres pugnan y realizan sus labores para reproducir comunalmente la vida. Esta idea de la reproducción comunal de la vida, pues es un concepto que en la Universidad de Puebla, en el Seminario de Entramados Comunales, hemos venido trabajando. Yo egresé de ese seminario, así que es una reflexión que ha venido bordeándose desde distintos lugares y con distintos investigadores para dar cuenta de todas aquellas labores, estrategias, formas pautadas de cómo hemos de vivir juntos, es decir, cómo es que se establece las formas para la toma y la mantención de las fuentes de agua, la conservación de los caminos, por ejemplo, en América Latina, quienes se hicieron cargo de la construcción de los caminos y del mantenimiento de los caminos fueron las comunidades vía el trabajo comunal que se realiza, también la construcción de las escuelas, la reforestación de los bosques, la limpieza de las fuentes de agua desde donde se captan después los chorros de agua que se beben en las casas. En ese sentido, la vida se reproduce comunitariamente, es decir, hay una serie de instituciones en la región mesoamericana, sobre todo, y en los Andes. Hay una serie de instituciones, no es que solo ahí existan, sino que es quizás ahí donde más se han estudiado, estas instituciones políticas que se encargan de gestionar y de pautar los tiempos y las estrategias para reproducir comunalmente la vida. Estas formas de reproducción comunal de la vida requieren también la creación de instituciones políticas, como por ejemplo en alguna región de Guatemala se llaman Bocolquetzaltenam, que son los que se encargan de defender los monjones y con ello todo lo que contiene los monjones de tierra, todos los límites de la tierra, pues el agua, los lugares sagrados, las parcelas. Esas instituciones políticas pues son instituciones que son sistemas de gobierno comunal, le hemos llamado en algunos otros textos que seguramente, bueno, que yo he escrito y que seguramente, que andan circulando en la red y que se pueden ampliar, digamos, las reflexiones al respecto. Pero en estas formas de reproducción comunal de la vida es hacer la vida posible de manera comunal, donde no sea únicamente el dinero la única forma de mediarla, sino es el trabajo comunitario. De ninguna manera digo que estas formas de reproducción comunal estén exentas a la producción o que estén insertas en el mundo del valor de cambio, es decir, en el mundo del intercambio monetario. Las comunidades son antiguamente redes de comercio que viajan por todas partes. Hay una larga tradición de mercaderes al interior de las comunidades indígenas. Sin embargo, eso no impide ver las técnicas y las estrategias que se tienen que desarrollar de manera obligatoria, en forma comunal,
para la conservación del agua, para la conservación de los bosques, para la conservación de los cementerios o para la conservación de los caminos. Es en ese campo de poder donde las mujeres indígenas establecen una serie de luchas y de pugnas al interior que de ninguna manera pues se podrían homologar a las luchas que algunas otras mujeres en el mundo liberal plantean, como por ejemplo convertirse en funcionarias públicas o convertirse en diputadas o convertirse en gente que esté en el mundo de la democracia liberal, sino más bien las luchas de las mujeres se centran fundamentalmente en conservar estas formas de riqueza concreta como el agua, la tierra, los bosques, los cementerios, las fiestas, que es lo que al final de cuentas permite poder vivir sin estar plenamente ligadas al mundo del intercambio del capital. Las formas de cómo históricamente se han tenido las tierras o se han defendido y conservado las tierras en la ciudad, en los pueblos de Latinoamérica, sobre todo en la región mesoamericana y me refiero a la región guatemalteca porque creo que es importante considerar desde un principio en los textos yo soy enfática diciendo que se está hablando del mundo mesoamericano y una región en particular, el altiplano mesoamericano guatemalteco, que es la región de Totonicapán, Sololá o Nevaj, que son los tres pueblos desde donde es posible dialogar y poner en discusión los argumentos de los textos que estamos discutiendo. En tal sentido, pues, las investigaciones han rastreado cómo en plena reforma liberal, en finales de 1780, la propiedad de la tierra está íntimamente ligada a las formas de líneas patrilineales que permiten defender y registrar jurídicamente la propiedad comunal de la tierra. En tal sentido, pues uno puede ir encontrando y delimitando en algunas regiones mesoamericanas patrones que quizás sirvan como una especie de marco analítico, de artefacto interpretativo que tiene sus límites y que va a tener sus variaciones. Sin embargo, la idea de las estructuras de parentesco y las formas de propiedad de la tierra se encuentran íntimamente ligadas en el sentido de que la forma de cómo se ocupó y se delimitó la tierra entre pueblos, pero también entre pueblo y estado o entre pueblo y finca, era a partir de líneas de parentesco, es decir, la finca terminaba donde comenzaba la propiedad de determinada familia ampliada, de determinada familia política ampliada, o en el caso, eso es en el caso de Nevaj, digamos, en el caso Ixil, eh, muchas veces los lugares donde se establecían los límites entre a dónde llegaba la hacienda, la finca que se llama, se limitaba con tierra comunal y esa tierra comunal pertenecía a cierta familia política ampliada. En otros casos de límites entre pueblos, claramente los límites hasta donde llegaban los monjones de uno con otro pueblo estaban delimitados también a partir de estructuras comunales de parentesco. En tal sentido, pues, la propiedad de la tierra ha sido como la estructura, como el diagrama desde donde se puede comprender las formas de cómo se han ocupado, defendido e incluso recuperado las tierras comunales. De todos modos, cuando uno revisa los textos histórico-antropológicos, siempre se va a encontrar con estas formas de estructura de parentesco o como grandes linajes de existencia de forma de ocupación territorial. Sin embargo, es en el momento de la reforma liberal en 1871 cuando, para la región guatemalteca, digamos, pero las reformas liberales ocurrieron por todo el continente latinoamericano y es cuando la propiedad comunal se convierte en propiedad privada. Y una manera de evitar que la propiedad comunal se convierta en propiedad privada es seguir el juego de la reforma liberal a medias, es decir, registrar las tierras en términos de propiedad aparentemente privada, pero usada, ocupada de manera comunal.
y las maneras y la delimitación de estas tierras comunales estaban claramente, como dijimos en un momento de la intervención, delineadas y delimitadas por estructuras históricas del parentesco. Quizás para comprender esto que han llamado algunos autores en los Andes como articulación de segmentos autónomos, en tanto las formas de parentesco establecen una forma de regulación y de límite de las tierras entre los pueblos, entre el Estado y entre las fincas, al interior de la política comunal se puede comprender entonces estas delimitaciones de parentesco como formas articuladas de autonomía que a lo largo de la historia pues es la que ha servido para defender estas estructuras comunales de la tierra. Entonces es en este campo de poder donde las mujeres indígenas establecen sus luchas. En una siguiente sesión vamos a reflexionar más a profundidad al respecto de las aperturas y de los pliegues que las mujeres han venido desarrollando con respecto a las formas de ampliación del parentesco como forma predominante de la ocupación de las tierras comunales. Lo que es importante notar es que estas estructuras de parentesco, si bien han sido históricas, se refuerzan en el momento liberal, pero también es la salida de emergencia que tienen que poner las comunidades para evitar el paso del Estado. Es decir, aparece el parentesco para evitar que la tierra comunal se convierta plenamente en propiedad privada o en propiedad estatal expropiada y luego dada para la producción del café en plena reforma liberal. Por eso, en tal sentido, es importante como comprender estas columnas que las luchas de las mujeres indígenas están inscritas en las formas de conservar la tierra comunal en estas estructuras de parentesco para garantizar la reproducción comunal de la vida, donde la propiedad de la tierra pues es un eje central y un eje angular. Para finalizar esta sesión y que en los textos que he mandado se pueden ver, digamos, las instituciones, yo digo las columnas o los tres pilares para comprender esta reproducción comunal de la vida o, como se llama el texto, sistemas de gobierno comunal de la vida, las formas de organizar la reproducción de la vida. ¿Cómo se organiza la reproducción comunal de la vida? Entonces yo desarrollo ahí en el texto una idea central, que es la idea de la producción de la deliberación vía la asamblea, el kashkol o el trabajo comunitario como forma y como técnica política para producir la riqueza concreta y el parentesco como forma de defensa y de propiedad de las tierras comunales. En ese sentido, yo digo casi al final del texto que las mujeres no serían entonces marginales en estas estructuras de gobierno, sino más bien centrales, y utilizando los términos de Gayatri Spivak al respecto de las luchas de las mujeres en mundos no liberales, donde dice, bueno, las mujeres son las que se encargan de hacer posible la vida, es decir, de reproducir la vida, del trabajo afectivo, del cuidado de los niños, de la fertilización de la tierra, de los cuidados de las fuentes de agua potable, que es trabajo comunal donde las mujeres son un espíritu central. En ese sentido, pues las mujeres no serían marginales, sino más bien centrales, y centrales por defender la propiedad comunal de la tierra para poder garantizar la reproducción comunal de la vida de ellas, de sus hijos, de sus esposos, de sus padres y de sus amigas. Bueno, hasta ahí dejaría la clase del día de hoy y en la siguiente ampliaremos sobre las maneras de cómo es que se pueden pensar estas tensiones al interior de parentesco, propiedad y las luchas de las mujeres entre la conservación de las tierras comunales y la alteración de las formas patrilineales.